Ahora que terminamos el análisis en el nudo B, voy a pasar al nudo D, donde tengo dos incógnitas, una fuerza conocida y una carga externa, pero bastaría con tener una fuerza conocida y máximo dos incógnitas. Entonces, en el nudo D tengo tres elementos, que son los elementos que van de B a D, de D a D y de D a F. Una carga aplicada en el nudo de 600 libras. La descomposición de esta fuerza incógnita dF se realiza igual en proporción a la pendiente del elemento. Entonces la magnitud de dF es a 5, como su componente en Y a 3 y su componente en X a 4. Procedo a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Voy a comenzar aplicando la sumatoria de fuerzas horizontales, porque ya conozco una componente horizontal que me permite encontrar esta magnitud de la fuerza de forma directa. Así, sumatoria de fuerzas horizontales, conservo la misma convención desde el primer nudo, menos BD en su componente X más DF en su componente X igual a 0. BD en su componente X es igual a 4 quintos de BD, tengo menos 4 quintos de BD más 4 quintos de DF igualado a 0. Así, menos 4 quintos de BD, que la obtuve con un valor de menos 1000 libras. Recuerden que la sustitución la realizo con el signo, más 4 quintos de DF igualado a 0. Obtengo para DF un valor de menos 1000 libras, es decir que en DF hay una fuerza con magnitud de 1000 libras y que el elemento está trabajando a compresión. Paso a aplicar la segunda ecuación de equilibrio, que corresponde a la sumatoria de fuerzas verticales. Para la sumatoria de fuerzas verticales tengo cuatro vectores. El vector que representa la fuerza de 600 libras aplicado en el nudo, el vector de la fuerza incógnita DE y las componentes en Y de la fuerza BD y DF. Tengo menos 600 menos BD en su componente Y, menos DE y menos DF en su componente Y, igualado a 0 por condiciones de equilibrio. Así tengo menos 600 menos 3 quintos de BD, menos DE y menos 3 quintos de DF, igualado a 0. BD la conozco con una magnitud de menos 1000 y DF también de menos 1000. Al realizar la sustitución aquí, en condiciones de equilibrio, despejo DE con un valor de 600 libras positivo. Quiere decir que el elemento DE está actuando una fuerza que tiene magnitud de 600 libras y que el elemento está trabajando a tensión. Una vez he terminado con el análisis en el nudo D, voy a pasar al nudo E. En este nudo conozco 1, 2, 3 elementos de los 5 elementos que llegan al nudo, es decir que tengo dos incógnitas. En el nudo E tengo los elementos desde C hasta E, de B a E, de D a E, de E a F y de E a G. Para realizar la descomposición de estos elementos en sus componentes rectangulares de acuerdo al sistema coordenado que definimos, procedo a realizarlo con la pendiente. Entonces, las magnitudes de las fuerzas son proporcionales a 5, como sus componentes en Y a 3 y sus componentes en X a 4. Recuerden que esto lo generalizo porque los pasos en la cercha, en el cordón inferior, son iguales. Es una cercha simétrica. Realizo ahora la sumatoria de fuerzas verticales.
En esa dirección tengo la componente en Y de las fuerzas B y EF y la fuerza de E. Así tengo 3/5 de BE, que representa la componente en Y de la fuerza, más de E, más 3/5 de la componente en Y de la fuerza EF. BE la conozco del análisis anterior y tiene un valor de menos 500 libras. Y para DE obtuve un valor de 600 libras. Recuerden que siempre hago la sustitución con el signo. Así que despejo de forma directa el valor de EF y obtengo una magnitud para EF de 500 libras. Como está acompañado de un signo negativo, puedo interpretar que el elemento está trabajando a compresión. En este diagrama de cuerpo libre del nudo, aplico la segunda ecuación de equilibrio, que corresponde a la sumatoria de fuerzas horizontales. En esa sumatoria tengo la fuerza CE, la fuerza EG y las componentes en X de las fuerzas BE y EF. Tengo entonces menos CE menos BE en su componente X más EF en su componente X y más EG, igualado a 0 por condiciones de equilibrio. Sé que BE en su componente X es igual a 4/5 de BE y que EF en su componente X es igual a 4/5 de EF. Menos CE, obtuve un valor de 1200 libras positivo. Para BE obtuve un valor de menos 500 libras negativo. Y para EF obtuve un valor de menos 500 libras. Al realizar la sustitución podemos encontrar de forma directa el valor para EG, que me da 1200 libras positivo. Quiere decir entonces que en el elemento EG tengo una fuerza con magnitud de 1200 libras y que el elemento está trabajando a tensión. Una vez he resuelto el nudo E, voy a pasar al nudo G. En este nudo G tengo una fuerza conocida y dos desconocidas. En el nudo G, al realizar la sumatoria de fuerzas verticales, obtengo que el elemento FG es un elemento de fuerza 0. Y al realizar la sumatoria de fuerzas horizontales, obtengo para EG la suma de menos EG más GH. EG obtuve un valor de 1200 libras positivo. Atención, así que al sustituir en esta sumatoria de fuerzas, obtengo para GH un valor de 1200 libras positivo. Así que en GH está actuando una fuerza con una magnitud de 1200 libras y el elemento está trabajando a tensión. Por último, analizo el nudo H. En el nudo H tengo dos elementos y una fuerza de 300 libras que está actuando en el nudo. Al hacer la sumatoria de fuerzas verticales, obtengo de forma directa la magnitud para la fuerza HF. Así, sé que HF es a 5 como su componente en Y es a 3 y su componente en X es a 4. Tengo HF en su componente Y menos 300 más 1200 igualado a 0 por condiciones de equilibrio. HF en su componente Y es igual a 3/5 de HF menos 300 más 1200 igual a 0. Así HF obtengo un valor de